Buenas tardes, bienvenidos a todos. ¿Esto ya puesto con el A? Sí, ¿no? ¿Esto puesto con el A? Tenemos un título que es un eco del título general del meeting. Estoy muy contento de vivir contigo. Este título no es fruto de nuestra cabeza, sino que nace de una conversación con Jean Vanier, quien dijo este concepto a propósito del hecho, como veremos en la entrevista que registramos y que vamos a emitir. Hace 50 años empezó a vivir con dos personas discapacitadas mentales. Vivió con ellos durante décadas, creando el movimiento de Large, que acoge a estas personas. Y cuando yo le pregunté, ¿ha sido un bien o no para usted? ¿Cómo ha entendido que una vida tan especial, tan difícil, era un bien para usted? Porque tanto yo como ellos estábamos contentos y por eso hemos puesto este título a este encuentro. Pero ahora, más que entrar en los contenidos, cosa que van a hacer nuestros invitados, querría decir, nuestros invitados, dos personas presentes de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, ambos, un aplauso colectivo, luego haremos uno individual para cada uno. Y Jean Vanier, que no pudo venir personalmente, pero nos ha regalado esta entrevista que hemos grabado. No son personas llamadas aquí en cuanto expertos, y lo son, muy expertos en un perfil teórico, cultural y práctico de compromiso social. Les hemos llamado porque tienen una relación con el meeting consolidada. Jean Vanier ha venido hace muchos años, mantuvo relaciones con el meeting, una colaboración, y los profesores Carter Smith a vuestra derecha y la profesora Mary O'Callaghan del Centro para la Ética y la Cultura, lo digo en italiano para que se entienda mejor, de la Universidad de Notre Dame. Este centro tiene una colaboración que se desarrolla con personas que visitan su sede y personas de su centro que nos visitan a nosotros. Un diálogo entre instituciones y que son amigas y comparten un tramo importante de camino recorrido juntos. Carter Smith lo presento primero porque ya es la sexta vez que participa en el meeting de Rimini. Por lo tanto, es un grandísimo experto en bioética. Es docente de asignaturas que cruzan ética, medicina, biotecnología y ciencias humanas. Se ocupa, por tanto, de temas centrales para la perspectiva de la realidad humana hoy. También es consultor de órganos gubernamentales y estatales federales en Estados Unidos y es docente y ha publicado muchísimos artículos científicos y libros también. Un aplauso para él. Ahora, en cambio, un aplauso más fuerte porque es la primera vez que Mary O'Callaghan visita el meeting, participa en el meeting. Por lo tanto, un gran aplauso. Su especialidad, su formación es sobre todo psicológica. Es docente en la universidad que he indicado y para el Instituto Nacional de Sanidad ha hecho investigación sobre retraso mental y, en particular, el síndrome de Down. Lo ha estudiado teóricamente y también tiene un compromiso personal, social, porque uno de sus 5 hijos tiene este síndrome. Por lo tanto, afronta el problema también desde su experiencia personal, en primera persona.
Un gran aplauso para ella. Ahora yo callo. El tema de la discapacidad no lo vamos a afrontar desde el punto de vista clínico como expertos del sector, sino con un esfuerzo de profundización cultural y también viendo personas que viven esto personalmente. El tú no es lo que nosotros hemos programado, es lo que te sale el encuentro, que quizá te pilla desprevenido. La palabra a Carter Smith. Muchísimas gracias. Es un gran placer volver a Rimini con todos los amigos, con Emilia Guarnieri, con todos, incluidos los 2.000 voluntarios del meeting, que son en uno de los eventos culturales más importantes en el mundo. Estuve en el 2008 y este es el segundo año de una colaboración formal entre el meeting y nuestra universidad en Estados Unidos, de la que soy director. Tengo ese privilegio. Estoy orgulloso y es un honor para mí colaborar con los amigos del meeting. Cuando supe el tema del meeting, Tú eres un bien para mí, al principio me chocó su profundidad, su riqueza. Como dice el Papa en el mensaje del meeting, esto capta la profunda verdad de la identidad, del amor, solidaridad, de lo que nos debemos unos a otros. Y más adelante se me dijo que es el tema más adecuado para explorar es el contexto de las personas discapacitadas. Por lo tanto, querría examinar cómo el derecho de la bioética pública puede enseñar y reflejar esta verdad en las personas discapacitadas, nacidas o no, que merecen nuestro amor y nuestra protección. De forma más específica, me gustaría explorar la forma en la que la bioética pública promueve la virtud de la misericordia, referido a los niños no nacidos discapacitados. Y déjenme decir desde el principio que esta es una virtud sumamente necesaria en un mundo que no ve la verdad de estos niños como no ve en realidad estos niños como un bien. El hecho brutal es que están destinados a la destrucción a escala masiva. Como ejemplo, hemos sido informados que en Dinamarca aspira a estar libre de niños con síndrome de Down en 2030. ¿Cómo llegarán a este objetivo? Identificando a los niños en el vientre de la madre con síndrome de Down y destruyéndoles con el aborto. Esto es una nación con un déficit letal de misericordia. ¿Y cómo podríamos corregir este malentendido? Decir la verdad sobre que los niños discapacitados son un bien, hay que protegerlos y quererlos. Voy a proceder de la siguiente forma. Primero voy a ofrecer una breve definición de la virtud de la misericordia y sugerir dos precondiciones para la práctica. Luego voy a explicar brevemente el papel de la ley para reflejar los valores éticos y las virtudes que animan las acciones sociales y individuales. Y luego voy a ver cómo en la ley americana la bioética pública no refleja o enseña la verdad sobre la misericordia de los niños discapacitados. Al contrario, refleja y enseña falsedades peligrosas sobre lo que somos unos para otros y no permite entender completamente que son un bien para nosotros y que merecen nuestro amor y protección. Y cómo la bioética pública es una amenaza para la misericordia y también para los niños discapacitados no nacidos.
Concluiré reflexionando brevemente sobre la verdad, sobre quién somos y lo que nos debemos unos a otros, con ejemplos concretos de cómo la ley puede promover la virtud de la misericordia para los niños discapacitados no nacidos y reflejar la verdad de que son un bien que hay que abrazar y proteger. Empecemos, pues, con la pregunta sobre qué es la misericordia. Como los filósofos McCartney y John O'Callaghan han escrito, misericordia es la virtud que implica sufrir por los demás y actuar para aliviar su sufrimiento. Es como la justicia porque tiene que ver con el bien de unos para otros y es diferente de la justicia porque brota de la amistad natural que todos los seres humanos llevan y requiere asumir los sufrimientos de las personas. Es una virtud que brota del reconocimiento de que el otro es un amigo natural, un bien para nosotros, que requiere nuestra atención y nuestro apoyo. El encuentro con nuestros hermanos y hermanas discapacitados nos ofrece una oportunidad profunda para practicar esta virtud, para sufrir con ellos, para compartir su carga, como el mismo Dios hizo cuando se encarnó en la persona de Cristo para sufrir con nosotros y para darnos la salvación. Hay dos precondiciones necesarias para practicar la misericordia con los niños discapacitados no nacidos. La primera, una antropología moral verdadera, es decir, un buen reconocimiento de la naturaleza de las personas y de su desarrollo humano. Y dos, una imaginación moral ordenada para ver claramente que la comunidad de personas no son, como decía Madre Teresa, engaños perturbadores. Son bendecidas por Dios. ¿Cómo la ley, la bioética pública puede servir para promover la virtud de la misericordia y estas dos precondiciones? En primer lugar, es importante decir que la ley en sí es una herramienta esencial para promover los valores éticos. La ley refleja los valores que persigue una sociedad y los que quiere evitar. En este sentido, la ley es como el depósito de los compromisos normativos de un sistema de gobierno. Refleja en las normas morales las concepciones de justicia de la gente, del pueblo. Para bien o para mal, la ley enseña, da forma, constituye también los compromisos morales compartidos de una sociedad. Como un jurista americano famoso dijo, es el docente omnipresente, el maestro omnipresente. Y esto es particularmente en la bioética pública. Que en nombre de los valores éticos se refleja en la ley, en la ciencia y en la medicina. Y ahora las malas noticias. Como se practica actualmente en América y en Europa, la bioética pública no promueve la misericordia para los niños discapacitados no nacidos. Es más, la limita. ¿Y por qué? Porque actualmente la bioética pública en América y en Europa refleja y enseña falsedades sobre las personas y sobre su desarrollo humano. Y también oscurece, en lugar de aclarar, una imaginación moral. En otras palabras, en Europa y en América, esta bioética sufre de una antropología moral falsa y de una visión moral miope. Reflexionando sobre la bioética pública brevemente, no se oye. ¿Hay problemas de micrófono?
microfono è un bene per me e per tutti noi. It's not a good, Quando funziona. not a good for me. Okay. Consider first. Consideremos ahora la bioética sobre la contraconcepción. La administración americana aprobó la contracepción oral en 1960, permitiendo poderes revolucionarios de dominio racional sobre la procreación. Por primera vez en la historia, la biotecnología, de forma de farmacología, permitió una separación del sexo y la procreación. Y poco después, el Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró un derecho constitucional la contracepción en nombre de la privacidad. Desde entonces, la ley ha enseñado que la contracepción es un mecanismo de liberación, de emplear las facultades sexuales como una forma de autoexpresión. Es evidente que estos anuncios para la contracepción oral, anuncios que podemos ver en la pantalla, equiparan la concepción, el nacimiento, criar a los hijos con hobbies como tocar el violonchelo o hacer una fotografía. Este argumento, que se basa en la autonomía sexual, es uno de los esfuerzos del gobierno federal de forzar a las instituciones religiosas a actuar en contra de sus creencias y facilitar el acceso a los contraceptivos y al aborto. Lo mismo lo podemos ver en la ley de la fertilización in vitro, que permite concebir a una persona fuera del hombre. Como la píldora permitía el sexo sin procreación, la fertilización in vitro permite la procreación sin sexo. Abre la puerta a nuevas formas de instrumentalizar la vida humana, incluyendo selección genética, escoger rasgos, clonación humana, selección del sexo e incluso una ingeniería eugenética que nos permita diseñar a nuestros propios niños. Incluso hace posible una mercantilización de la procreación, incluyendo las madres de alquiler. Los niños son como productos que podemos rechazar si tienen un defecto, como esta pareja de Australia que pidió a la madre de alquiler que abortara al niño cuando se enteró de que tenía síndrome de Down. Y gracias a Dios, la madre de alquiler no aceptó y creció ella al niño. La antropología moral de la fertilización in vitro enseña y está reflejada en la bioética pública y es evidente en las palabras de dos figuras primordiales en este dominio. El profesor John Robertson, expresidente del Comité de Ética de la sociedad profesional más importante de asistencia a la reproducción en América. La elección de evitar la procreación es esencial para una autodefinición, para nuestros deseos y expresión personal. El doctor Schatten, del Consejo de Bioética del presidente de Estados Unidos, dice que se ayuda a los padres a realizar su sueño de una descendencia libre de enfermedades. Los mismos principios antropológicos se ven en el contexto del aborto. Los argumentos éticos principales para el aborto incluyen un concepto estrecho de persona y uno que va demasiado fuera de los límites de la libertad. Proponiendo el aborto, limita el universo de personas a los seres humanos que son capaces de formular sus planes, sus objetivos para el futuro.
un niño no nacido en el seno de la madre o un embrión humano no cuenta como persona, como derechos, porque no tiene todavía estas capacidades activas, aunque sean miembros de nuestras especies que, si les dejaran, podrían desarrollarlas a su tiempo. En segundo lugar, el aborto también, los que proponen el aborto dicen que es un obstáculo para las mujeres de realizarse un futuro económico y social. Y esto les quita igualdad respecto a los hombres que no tienen ese peso de un embarazo no deseado. Por lo tanto, solo la bioética pública sobre el aborto en América refleja que es una concepción falsa de las personas y su desarrollo. Y en nombre de la libertad y de la igualdad se puede abortar durante los 9 meses de embarazo. Si juntamos todas estas cosas, vemos que la bioética pública enseña desde el principio una antropología moral inhumana que nace del individualismo radical. La persona es concebida individualmente, como si fuera pequeño conjunto de átomos, solo determinada por su voluntad. Y las personas son concebidas fundamentalmente como personas que deciden, eligen y consumen cosas, bienes. La invención y el perseguir proyectos de la voluntad obliga sin estar obligados por la naturaleza. Las relaciones personales también se ven bajo esta óptica, son instrumentales, toman la forma de contratos para un beneficio mutuo. No hay obligaciones que no sean deseadas. Otras voluntades colaboran solamente cuando es útil o cuando son adversarios, cuando hay obstáculos que hay que superar y se unen para ello. La autonomía es el valor ético principal y los demás son subordinados. La injusticia se entiende como una limitación, incluidas las de la naturaleza. Los niños y las familias se ven de forma instrumental. Se ven como la expresión y la encarnación de nuestra voluntad. Son un contenedor en el que nosotros metemos todos nuestros deseos. Se ven como un producto que puede ser aceptado o puede ser rechazado, según sea conforme o no a los criterios conformes a nuestros proyectos. Por lo tanto, la comunidad de las personas se define sobre la base de este individualismo radical. Los que pueden hacer un programa y perseguir un objetivo se ven como personas. Los que no saben hacer esto se consideran no personas. Pueden ser destruidas para ventaja de los demás. No solo la bioética pública enseña una antropología moral errónea, sino que oscurece nuestra imaginación moral, privilegiando los proyectos de la voluntad sobre cualquier otro bien y nos impide ver la comunidad de las personas en su integridad. Como el hombre que perdía las llaves y las buscaba debajo de la luz, pues así la bioética pública moderna nos lleva a mirar, a buscar a nuestros hermanos solamente entre las personas que tienen la capacidad activa de crear, de inventar. Y esto lleva a un mundo en el que el 90% de nuestros hermanos y hermanas discapacitados son asesinados en el vientre de su madre. Es un instrumento corrupto, letal, en manos de esta destrucción.
La buena noticia es que esta imagen deformada y falsa del hombre como ser radicalmente solo, consumidor de bienes, de cosas y que persigue solo sus objetivos, no puede compararse con su dignidad inalienable, con la verdadera dignidad del hombre que vive en solidaridad con él, en una dependencia recíproca, con obligaciones que nos vinculan unos con otros. La bioética pública puede reflejar, enseñar estas verdades, enseñar que cada ser humano es igual a todos los demás, es igual al prójimo, es precioso, valioso, independientemente de su edad, del lugar en el que ha nacido, de la raza, del sexo, del hecho de que pueda ser útil o un peso para los demás, según tenga o no tenga determinadas características y dotes mentales. Al contrario, una antropología moral adecuada nos hará entender que es incoherente, es una injusticia desde el punto de vista moral, excluir a las personas más pequeñas, menos maduras, dependientes o incapaces de una condición de este alto nivel que definimos nosotros. La bioética pública, bien estructurada, puede y debe enseñar la verdad, según la cual el único concepto coherente de igualdad impone que no haya prepersonas o pospersonas. Todos los seres humanos son personas desde su concepción hasta su muerte natural. Respecto a la vida en común, la bioética pública puede enseñar y reflejar que llegamos al mundo ya en relación con los demás, con vínculos fuertes con el pasado, el presente y el futuro. No llegamos a este mundo como individuos desvinculados de todos los miembros de la comunidad humana. No llegamos como una voluntad sin cuerpo, sino como organismos vivos que son vulnerables, que están necesitados. Desde el principio dependemos de la benevolencia de los demás para poder sobrevivir. Y esta es una obligación que tenemos respecto a toda nuestra familia humana, sobre todo respecto a los más débiles y vulnerables. La bioética pública, si está bien estructurada, tiene que perseguir este objetivo y mejorar nuestra antropología moral. Si se rechaza reconocer lo que no vemos, la incapacidad de los padres de conocer a los hijos, el médico no reconoce a su paciente y la sociedad no reconoce a sus miembros, tenemos esta bioética falsa. Se trata de la incapacidad de reconocer a nuestro prójimo en cuanto tal. De esta forma, no queremos ver ni a los sin techo, ni a los prófugos, ni a los que pasan hambre, pues tampoco vemos a nuestros hermanos en los embriones que están en los laboratorios, en los fetos en el vientre de la madre. La ley puede ser mejorada para que podamos ver finalmente, reconocer, sufrir junto con nuestros hermanos discapacitados, nacidos y no nacidos. En efecto, hay algunas iniciativas concretas, sobre todo respecto a la tutela jurídica, como la prohibición del aborto en base a las discapacidades y un consenso que permite transmitir la humanidad y los bienes de los discapacitados mentales. La ley puede enseñar la verdad sobre nuestros hermanos discapacitados todavía no nacidos, facilitando el acceso a una asistencia prenatal, como mi colega Mary O'Callaghan va a explicar, puede dar condiciones básicas para sociedades civiles que contribuyan a ayudar a quienes sufren de la discapacidad,
como en el Arch. La ley puede ser un instrumento de misericordia, enseñando la verdad que el Santo Padre continuamente nos testimonia en este año de la misericordia. Es decir, nuestros hermanos discapacitados, nacidos o no nacidos, son para nosotros un bien y merecen nuestro amor y protección. Muchas gracias. Ringrazio il professore Gracias al profesor Smith por la claridad con la que nos ha expuesto estas ideas y por su conexión, creo, tan persuasiva que ha hecho entre misericordia como posición que acerca a la verdad, a la auténtica humanidad, y una bioética que aleja del reconocimiento del hombre, destructiva para el hombre. La claridad con la que ha expuesto esta diferencia realmente me ha impresionado y le doy las gracias. Ahora proseguimos con estos pensamientos, con estas experiencias, dando la palabra a la profesora O'Callaghan. Muchas gracias. Es buenísimo estar con vosotros esta noche. Mi marido y Dios hemos encontrado el movimiento hace 25 años y nos hemos sentido siempre en casa con el movimiento. Entonces, gracias de corazón por esta invitación. En este encuentro tiene un tema que se basa sobre la visión de Jean Vanier. Son ideas, como ha expresado el teólogo Hans Reinder, que han partido sensibilidad sino de la experiencia vivida de alguien que durante 50 años ha convivido su casa y su comunidad, con quien esta idea de que podemos encontrar la verdad en la amistad, en la vida vivida en juntos, la vivimos desde el inicio de la vida. Y no tengo necesidad de deciros que este deseo de la amistad determina también el carisma de Comunión y Liberación. Y también es la verdad que se busca, la relación que se busca con los amigos. Es una verdad que se encarna en Cristo mismo. Es radical en la propuesta de Vanier, el hecho de que se habla de una amistad no siempre se puede corresponder a esta amistad. Estamos atraídos espontáneamente a pensar en las palabras de Hopkins, que nos dice: lo hemos visto en el rostro. Vanier nos pide considerar la amistad con las personas cuyos miembros y hojas a primera vista nos parecen parecer no hermosos. En cambio, Vanier nos propone una llamada radical a la misericordia. Lo que nos propone, por lo tanto, es muy distinto, algo muy distinto. Nos hablaba de ello Santo Tomás de Aquino en su concepto de misericordia. Nos habla el Papa Francisco hablando del pueblo. La respuesta de Vanier al sufrimiento ha sido la de ir a vivir con personas que tienen una discapacidad mental, y así nació el movimiento del Arch, que crea comunidades para personas adultas abandonadas con una discapacidad grave, personas ancianas que no pueden ocuparse de ellos o que han dejado su familia para buscar una comunidad de amigos. Vanier habla de comunidades que se fundan sobre una nueva forma de familia. Son comunidades compuestas de personas con discapacidades mentales, pero también personas sin discapacidad que deciden vivir con ellos.
el trabajo de Vanier no forma una teoría de la discapacidad, sino que se basa sobre reflexiona sobre los frutos de vivir esta vida de misericordia radical con los discapacitados. Quiero ver aquí cómo sus ideas, su reflexión nos da una contribución importante. Estas personas discapacitadas, estas nuevas familias, enriquecen la vida de sus familias. Podemos concentrarnos en la belleza de la comunidad de L'Arche, pero muy a menudo nos olvidamos que la mayor parte de las personas que sufren discapacidad nacen en familias tradicionales. Y la familia es la primera forma de comunidad, y lo digo sin quitar nada a comunidades como la de L'Arche, pero simplemente porque hoy tenemos una necesidad desesperada de entender que estas personas son un don para las familias. Y un elemento central de Vanier es el hecho que quien puede hacer amistad con una persona discapacitada recibe un gran don, el mayor de los dones. Vanier, en uno de sus textos, Ocuparse del desconocido, escribe que Dios habla a los discapacitados diciendo: no te he llamado aquí porque necesito probar la generosidad o la eficiencia, sino que dice la persona que va a ayudar a los discapacitados: te he llamado aquí porque el reino está prometido a los pobres. Tú eres pobre, no has venido aquí simplemente para servir. Si Dios dirige su llamada a los no discapacitados para que trabajen en L'Arche, es para que se enriquezcan en su pobreza. Desea que la discapacidad sea una ocasión para un gran don a la familia, un don que no se basa en el mérito, sino en el hecho de que somos imperfectos y necesitamos redención. Tendría que entristecernos, en cambio, que el mundo no aprecia a estos niños como un don, salvo raras excepciones. En algunos países hay formas de abandono. Muchos niños Down se ven relegados a institutos. En la mayoría de los países occidentales se aborta este tipo de niños. Hay un rechazo a la discapacidad. En Estados Unidos se cree que entre el 70 y el 90% de los que hacen una diagnosis prenatal abortan. A pesar de estos porcentajes tan altos, todavía no hemos entendido el potencial gravísimo de destrucción de la vida. Por ejemplo, se piensa que un aumento de los exámenes de sangre no invasivos podría significar una forma de evitar estos. La evolución de las nuevas tecnologías llevarán también a diagnósticos de discapacidades en el periodo prenatal. Por lo tanto, lamentablemente aumentarán los niños eliminados antes de nacer. Por lo tanto, tenemos que considerar que estos progresos son los que permiten a países como Dinamarca decir: en 2030 no tendremos niños Down. Esta es una injusticia gravísima, una discriminación radical. En un momento en el que el mundo parece sordo a las reivindicaciones de justicia en este campo, la vida de Jean Vanier es una llamada a volver a la misericordia, a aceptar la misericordia como un acto misericordioso que nos acerca a estos niños. Este concepto de las personas que viven con personas con discapacidad, que son un don para ellos, nos invita a entender que tenemos que compartir la vida con ellos, porque ellos pueden suscitar algo bueno en nuestro corazón. Si Jean Vanier dice la verdad,
Estas palabras deberían movernos, conmovernos, estar atormentados si no perdemos de vista a estos niños. Tendremos que preocuparnos por las familias que no toman conciencia de su imperfección, que pierden a estos niños que son un don. Las mujeres que abortan después de este diagnóstico normalmente tienen estrés postraumático, mucho más que personas que abortan en otras condiciones. Deberíamos tratar de entender también la belleza extraordinaria de estos dones, porque es así como Cristo nos sale al encuentro en nuestra miseria. Lo hace en la persona de estos seres tan pequeños y frágiles y nos alienta a ayudarles. Ahora querría hablar de algunos temas sobre el trabajo de Jean Vanier para ilustrar cómo estos niños son acogidos en las familias y pueden cambiar radicalmente a sus padres y a toda la familia. En el trabajo de Vanier, uno de sus temas centrales es el individuo discapacitado como maestro. No se trata de transmitir principios abstractos de forma organizada, sino que se habla de una enseñanza que se basa en la experiencia vivida, relativo, por tanto, a una especie de conversión del yo. Quiero dejar claro que no se puede aprender de estas personas simplemente mirándoles. Esta transformación simplemente no acontece observando a las familias desde fuera, porque desde fuera nos podemos distraer solamente por las dificultades, el sufrimiento. Hace poco leí el testimonio de una mujer que había decidido abortar porque a su niño se le había diagnosticado una síndrome de Down. Y esta mujer decía que había tomado esa terrible decisión viendo a una familia en un restaurante con un niño Down al que debían darle de comer en la boca. Esta lectura me conmovió porque nosotros estamos alimentando a mi hijo con una sonda, por lo tanto limpiándole la cara continuamente, y entonces pensé, si alguien ve esta escena, piensa que esa vida no puede ser vivida, ¡qué desastre! Desde el punto de vista de esta mujer, parece una vida compleja, difícil, pero nosotros tenemos mi familia, tenemos una visión distinta. Nuestro hijo sufrió una operación a corazón abierto antes de comer con la sonda, por lo tanto, estamos contentos de que sea así. Quizá podrá comer algún día solo, pero esta sonda ya es un paso hacia adelante y este pequeño gesto forma parte del tejido de nuestra vida en común. Creo que si esa mujer que decidió abortar quizá hubiera intercambiado alguna palabra con la familia que había visto en el restaurante, quizá habría entendido el valor de las personas con discapacidad, su valor para una familia, habría podido entender el sentido de las palabras de Jesús, venid y ved. ¿Cuál es la riqueza que nos ha dado mi hijo? ¿Qué nos ha enseñado? En general, estos niños con discapacidad enseñan mucho a sus familias. Su existencia es ya un don, porque estos niños realmente aportan mucho a la familia. Y Vanier se ha dado cuenta de que otros hijos de la misma familia que viven esta experiencia desarrollan de forma natural una tendencia a atender a los demás, a cuidar de los demás, porque estos niños discapacitados no se preocupan de la posición o del estado social de quien los cuida. Viven el presente, son una fuente de alegría y de amistad. Y esto también vale para mí. Yo lo veo con Tommy, mi hijo. Cada día nos pregunta, ¿sois felices? Pues nos enseñan virtudes como la compasión, la paciencia, el sacrificio. Se dan cuenta de que los niños, los hermanos de estos niños tienen una tendencia natural a ocuparse de los demás. Y yo esto lo veo
en mis hijos. Estoy contenta de que un hermanito suyo tenga esta atención, no porque yo me haya preocupado de enseñársela. El Papa Juan Pablo II escribe en la Familiares Consortio que cada miembro de una familia tiene la gracia y la responsabilidad de construir día a día una comunidad de personas, haciendo de la familia una escuela de humanidad profunda. Por lo tanto, creo que realmente este es el mejor testimonio de que la cercanía con estas personas es un don, porque cada día nos permite compartir al otro como bien, por la alegría que nos da y el compartir sus alegrías. Mi hijo, por su misma existencia, es un gran bien y nuestra vida con él nos enriquece humanamente. Y está claro que esta escuela de humanidad, que es la vida con un niño discapacitado, va mucho más allá del desarrollar virtudes humanas especiales. Vivir a un niño así requiere una cercanía mayor al corazón de Dios. Amar a un Dios que tiene anomalías físicas o que puede tener comportamientos que pueden parecer disturbados es algo realmente profundo. Tengo un amigo que ha fundado un programa que se llama No tengáis miedo y trabaja en contacto estrecho con niños que tienen niños frágiles con graves discapacidades. Estas discapacidades también van acompañadas por malformaciones físicas muchas veces o con rostros que son difíciles de aceptar. Y en este programa se ayuda a los padres a afrontar todos estos problemas. Se trata de hacerles entender que la mirada que tendrán sobre su hijo será una mirada como la que tiene Dios cuando nos mira. Y si nosotros miramos a las madres que miran a sus hijos así, efectivamente veis cómo Cristo actúa en sus miembros, en sus ojos. Mi hijo me quita la respiración por su belleza y me ha hecho abrir los ojos a la belleza de otras personas como él. Personas que son bellas, que pueden compartir su belleza. Amar a un niño tan vulnerable en su integridad hace el amor infinito de Dios algo concreto en la vida. Esto nos acerca al corazón, a la esencia del trabajo de Jean Vanier. La paradoja es que viviendo con estas personas que parecen más débiles, nos hace ser conscientes de nuestra debilidad en un mundo en el que la fuerza y el poder parecen valores dominantes. ¿Cómo puede ser que nos atraiga este valor de vivir con gente discapacitada? La respuesta es que en realidad tomamos conciencia de nuestra debilidad e imperfección. Aprendemos todo de ellos. Un teólogo alemán que perdió su vida a causa de su resistente oposición a los nazis, dijo que en nuestras vidas todo dependía de responder a una simple pregunta: ¿cuál es el significado de debilidad? Todo depende de la respuesta que se da a esta pregunta, ya que la debilidad es donde reconocemos nuestra necesidad de Cristo. Reconocemos nuestra necesidad de Cristo en nuestra debilidad. Tenemos solamente que pensar a las palabras de su mensaje. Lo que habéis hecho a estos pequeños, lo habéis hecho a mí. Si aceptamos que las personas con discapacidad, como el pobre del que habla Jesús, representan la forma con la que tenemos que reconocer nuestra necesidad de Cristo, lo podemos encontrar en las personas que acogemos. Por lo tanto, el niño discapacitado es un gran don para la familia, el don de la misericordia de Dios encarnado. Y esto lo es todo.
Gracias Mary O'Callaghan, en nombre de todos, por cómo ha valorizado a Jean Vanier y por la capacidad de relacionar la intención de la experiencia del meeting, la experiencia de Jean Vanier, su reflexión, su vida, su sacrificio personal. He apuntado algunas cosas que quiero decir brevemente. Es mi tarea de moderador. El otro enseña y me convierte a mí. Es algo que me hace crecer, es un bien para mí. Segundo, una gran apertura en Vanier, en su familia, en las experiencias de acogida. Esta gran apertura, esta gran aceptación del otro, nunca nace de una inseguridad de sí mismo, sino de una certeza, de una identidad, que, sin embargo, no es una definición abstracta, es una experiencia, es una solidez de la persona, de su capacidad de apertura, y de esto nace esta experiencia. Y esto permite un camino con el otro. El meeting de este año, como otros anteriores, pero en todos los campos, los problemas internacionales, la política italiana, todo quiere ser una oferta de un camino posible juntos, no una identidad cerrada que se contenta con ir en contra del otro. Y este testimonio de esta noche me parece una aportación. Y la última palabra que quiero destacar es belleza. En las dos intervenciones se ha hablado de belleza, que moviliza, que mueve. Y esto no es un encarnecimiento para afirmar, para contrastar lo que no hay que hacer. Es en nombre de una belleza de ese niño con discapacidad, este niño que es su hijo, el que veíamos en la fotografía. Esta es mi síntesis, no voy a hacer otra. Gracias, porque mejor que así no podía introducir a Vanier. Y ahora vemos la entrevista que hemos grabado. Señor Vanier, el Arca es nacida del encuentro personal hace 50 años que tuvo con Rafael y Philippe, dos hombres con discapacidad. Usted ha escogido de compartir su vida con nosotros, con ellos. Pienso entonces que el título del meeting de este año, Tú eres un bien para mí, puede describir bien el hilo conductor de su vida. ¿Es así? Sí, es verdad. Es verdad que Rafael y Philippe eran un bien para mí. Había dejado a Marina para seguir a Jesús. Tenía la impresión que Jesús quería que yo viviera con los pobres, que era esto el Evangelio. Vivir juntos, encontrarse. Conocí a Rafael y Philippe en un instituto. Mucha gente, violencia, cerrados sin trabajo, dos dormitorios de 40 personas, etc. Me quedé sorprendido. Había algo muy violento. Las personas con discapacidad eran consideradas sin importancia. Debo decir que en el Evangelio de Juan, los discípulos preguntan a Jesús, delante de un hombre nacido ciego, ¿quién ha pecado, él o sus padres, que son la causa de su discapacidad? En los tiempos antiguos, muchos pensaban que la discapacidad fuera un castigo de Dios y una vergüenza para los padres. Lo que yo puedo decir es que estar con Rafael y Philippe era un bien para mí. Eran tan felices de dejar el instituto. Mi casa era pequeña. Preparábamos la comida juntos. Hacíamos todo juntos. La compra, la cocina, comíamos juntos.
Comer juntos. Jesús dice, cuando hagáis una comida, no invitáis a los miembros de vuestra familia, no invitéis a los ricos, no invitéis a los amigos. Cuando hagáis una buena comida, invitad a los pobres, a los enfermos, a los ciegos. Y vosotros seréis mucho más felices. Es de una gran bondad. ¿Y qué es esta gran bondad? Comer juntos, en el pensamiento bíblico, en el pensamiento de Aristóteles, es ser amigos. Por eso, conviértete en amigo de los pobres. De hecho, los pobres y los ciegos eran los que pedían en tiempos de Jesús. Conviértete en amigo del pobre y tú también cambiarás. Es extraordinario. Puedo poner el ejemplo de Francisco de Asís, un hombre extraordinario, Francisco de Asís. Hacia los leprosos, él mostraba repulsión. Pero un día, el Espíritu de Dios lo condujo a vivir con ellos. Pasó un tiempo allí y al final, cuando partió, dijo: hay una nueva dulzura en mi corazón y en mi espíritu. Francisco de Asís cambió porque se ha convertido en amigo de los leprosos. Ha descubierto que eran personas maravillosas, personas que sufrían, personas humilladas, personas excluidas, personas que sufrían porque fueron expulsadas de sus propios pueblos y vivían apartados. Pero Francisco dice que convertirse en amigo de ellos lo ha cambiado. Entonces yo diría que el leproso era un bien para Francisco y Rafael y Philip. Eran un gran bien para mí. La persona que tiene una discapacidad no quiere operaciones intelectuales, no discute de política, de economía. ¿Qué cosa quiere? Un amigo. Y esto es aquello que Jesús quiere. Quiere que nosotros seamos sus amigos. Podría decir que Rafael me ha hecho pasar de mi cabeza a mi corazón, porque podemos permanecer siempre con el tiempo en la cabeza. Con la cabeza yo sé, hago teología, política, filosofía, yo lo sé, y puedo también enseñar. Pero la relación es más difícil, es un encuentro. Necesito esperar que tú hables, es un momento de comunión. Así como me ha hecho pasar de mi cabeza a mi corazón, es descubrir que la única cosa importante es la relación. La relación en la cual revelo a Philip. Tú eres bello, tú eres un hijo de Dios, eres alguien importante. Me gusta decir, tú eres más importante de cuanto no osas creer, porque cada uno de nosotros es hijo de Dios. Podemos ser un profesor, una persona importante, podemos ser como Rafael o como los leprosos, pero somos todos iguales hijos de Dios y esperamos que algunos nos diga, sono feliz de conocerte. El otro es un bien, pero usted en su vida ha conocido probablemente que el otro puede ser también un problema, un fastidio. Y entonces, alguna vez, quizás alguna vez, es un problema, un grande problema. Por ejemplo, aquellos que dicen que los discapacitados no valen nada, que son débiles, que debemos descartarles, abortarlos. Y este camino, esta afirmación me hiere. A pesar de ello, cuando las personas me hieren o no están de acuerdo conmigo, debo escucharlas, escuchar su historia. Cada uno de nosotros tiene su propia historia. Hay personas que tienen ideas muy diversas. Estas ideas permanecen en la cabeza y no pasan nunca al corazón.
eso es un problema para mí, pero al mismo tiempo hay la necesidad que yo aprenda a comprenderlos. Tienen su historia, su cultura, tienen una identidad intelectual que quizás pueden rechazar muy fácilmente la persona con discapacidad intelectual. Jesús dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a aquellos que os odian, hablad bien de quien habla mal de vosotros, rezad por aquellos que os persiguen. Cuando hay personas que son un problema, debemos dedicarles tiempo, aprender de ellas o comprenderlas. Yo tengo mi experiencia. Quizás antes de venir al arca sería un poco como ellos, pero ahora he cambiado gracias a una experiencia, gracias al Evangelio, a Jesús, a los amigos, etc. Yo he podido cambiar. Los otros no han cambiado. Recuerdo que teníamos aquí una psicóloga y se hablaba de la importancia de mirar al otro con bondad. Alguien ha dicho, pero ¿cómo puedo mirar con bondad cuando estamos hablando de yihadistas, de terroristas? Y ella respondió, ¿pero tú has rezado por ellos? Todas las personas, también las más difíciles y los enemigos, son hijos de Dios. Gandhi nos ha enseñado un camino de no violencia, de intentar comprender al otro, no discutir con violencia. Yo sé más que tú. Intentar entender si hay personas que rechazan a los discapacitados. Por lo tanto, decirles, ven a comer con nosotros. Descubriréis algo. Se trata de ayudar a las personas a vivir una experiencia positiva. En mi vida, soy un ser humano, tengo de las reacciones negativas. Pero quiero ser también un discípulo de Jesús. Jesús ha aceptado a todos y ama a todas las personas. Sus últimas palabras fueron, perdónales porque no saben lo que están haciendo. Como discípulo de Jesús, hay la necesidad que yo cambie, que yo que continúe hacia adelante, que yo intente entender, que yo rece. Son tantas cosas, es así. La actitud de la acogida en el encuentro es importante en la dimensión personal, pero en la vida cotidiana y concreta de una comunidad, ¿cómo se aplica? El arca debe valerse también de profesionalidad, no solo de amistad. Se vive con personas frágiles. Alguno tiene grandes fragilidades. Por ejemplo, hemos acogido aquí hace 40 años a Ludovico. Es pequeño de estatura, es bajo, no ha crecido. Tiene una grave discapacidad. No habla, no camina, come solo. Hemos necesitado tiempo para aprender a comunicarnos con él. Ludovico es un hombre de una mirada con belleza, muy bello. Debemos aprender progresivamente a encontrar al otro. Es nuestra vida. Comemos juntos, tenemos talleres. El propio Ludovico tiene sus actividades. Ciertamente tenemos las medicinas, los médicos, los psicoterapeutas, todas las figuras profesionales, pero lo importante es vivir juntos, comer juntos, gozar. El corazón de la arca es el encuentro, una comunión que hace que vivamos juntos. Hay los trabajadores para hacer las actividades, cierto, pero el centro es ayudar a cada uno a descubrir que lo más bello
descubrir que es más bello de cuanto él pueda imaginar. No tiene muchas capacidades intelectuales, pero tiene tantas capacidades del corazón. Jesús era aquel que cogía al vecino, a un niño, los discípulos le decían, no, no, no. Pero Luis replicaba, pero él respondía, dejarlo venir a este chico, que acoge quien acoge un bambino, a un chico, me acoge a mí. Me he perdido, ¿eh? Porque todos pueden florecer, porque pueden descubrir a Jesús. Esto es extraordinario. Jesús es alguien que simplemente se convierte en mi amigo, hasta el punto que podemos no llamarle el Cristo o Señor, sino con su nombre propio, Jesús, María. Es un corazón en un corazón. Así, sí. Somos 60 personas, algunas con graves discapacidades, otras con menos graves, pero somos felices juntos, en diversas casas pequeñas. Actualmente vivimos en un mundo donde todo el mundo parece conectado con los demás, con la red de transportes, con la red de internet. Entonces, yo estoy cercano a ti, soy cercano a ti, pero al mismo tiempo vemos construir muros, por ejemplo, contra los inmigrantes. Y vemos mucho miedo en las relaciones con los otros. ¿Qué piensa usted de esto? Os contaré una historia. Nací en Chile hace algunos años. Estuve en Chile hace algunos años para hablar de nuestro movimiento, de las personas con discapacidad. Vinieron a recogerme al aeropuerto y me han traído hasta Santiago. El recorrido era largo y a izquierda del recorrido veíamos que había casas donde vivía gente con pocos recursos. Nadie cruzaba hacia esa calle, todos tenían miedo. ¿Miedo de qué? ¿Miedo de qué? Pues de que lo hirieran, de no llegar a ser nada, de no ser amados. Miedo de sufrir, miedo de la inseguridad económica, de los refugiados, de los inmigrantes. Había miedo. Tenemos siempre miedo, también de estar solos. Necesitamos vivir en comunidad. La comunidad es una cosa extraordinaria. Es pertenecer para convertirse en personas. Pertenecer a las personas que me aman. Nos amamos y tenemos una misión juntos. Pertenecer para convertirnos en personas. Para ser más humanos, para descubrir la importancia de perdonar, para acoger las personas que normalmente no acojo. Porque de cruzar solo la calle, todos tienen miedo. Juntos, en cambio, podemos hacerlo, metiéndonos en contacto con otro. Entonces, necesitamos aprender. Se sabrá que sois cristianos del amor que os tenéis los unos a los otros. Esto es lo que significa ser cristiano. Esto comporta encontrar a las personas, acogerlas y que mis barreras interiores caigan. Como Francisco de Asís, todos sus miedos cayeron porque ha descubierto que el otro, que es diverso a él, es más bello de cuanto podía imaginar. Esto que dice usted tiene que ver también con la inmigración, la cuestión sobre los inmigrantes. Sí, los problemas de la inmigración, de la relación con el Islam, también con los ancianos afectados por el Alzheimer, con las personas en cárcel, con todos aquellos que están excluidos. Hace ya mucho tiempo me da miedo. Es verdad que existe el miedo, pero estando juntos en la comunidad, nosotros
quizás no somos los mejores, pero cada uno tiene su don que nos permite, por ejemplo, acoger a Ludovico o a otros. Y lo hacemos juntos. Nos ayudamos en esto. Debemos pertenecer para convertirnos en personas más libres, para que caigan mis miedos y que yo me descubra conmovido del Espíritu de Dios y no de los miedos. Para aprender y para cambiar nosotros mismos, necesitamos seguir las buenas experiencias y los buenos y verdaderos maestros. ¿A quién podemos seguir hoy para aprender y cambiar? A los grandes maestros. Yo me siento siempre muy cercano a los maestros que viven con los pobres. Pienso en las pequeñas monjas de Jesús. Me acuerdo de haber hecho con ellas una visita en ciertos guetos negros. Un día, una persona del gueto ha disparado un tiro sin querer asustar a nadie ni herir a nadie. Pero el proyectil entró en la casa de las monjas y acabó en el corazón de una de las monjas. Una monja pequeña que había dedicado su vida a la gente. También está Padre Joseph Brzezinski, que ha trabajado con las personas más humildes. Dorothy Day, que en los Estados Unidos ha abierto casas para la gente que vive por la calle. Hay tantas personas maravillosas, pero el maestro es Jesús. Jesús ha venido. Comía con los pecadores, con los publicantes, con las prostitutas. Era amigo de todos. Es un camino largo. Y yo diría que el gran maestro es el Papa Francesco. Es extraordinario el Papa Francisco, mi Dios, Dios mío. Él nos da una visión, nos pide de ir hacia las periferias de nuestra sociedad y allí encontrar a las personas más pobres para hacernos amigos de ellos. Dejar que nos evangelicen y aprender de su inteligencia. Gracias, Jen. Padre Francisco, muchas gracias. Gracias a ti. Senza rovinarvi l'appetito e senza pretendere che sia la prima volta che lo sentite, ma ogni cosa... Todo lo que oímos prosigue la campaña de recogida de fondos del meeting. Incoraggiati dall'esperienza positiva dello scorso anno, rilanciamo a tutti la proposta di contribuire a costruire questo luogo, cioè il meeting. In giro per i padiglioni ci sono numerose postazioni dove si può dare il contributo, dove donare. Le donazioni devono avvenire unicamente in questi punti che sono riconoscibili perché c'è il logo tipico della campagna nel luogo e anche sulla maglietta degli incaricati. Quindi non sbagliate a darli a persone sbagliate. Ringrazio ancora i nostri ospiti veramente di cuore, vicini e lontani. Auguro buon appetito a chi ha fame e buon proseguimento per chi ha tuttavia un'inestinguibile sete di cultura che lo porterà in qualche mostro o in qualche altro dibattito. Ciao.